En esta oportunidad vamos a conversar acerca de lo que es el patrimonio cultural intangible, que es una de las, podemos, por decirlo de alguna manera, interesantes innovaciones que presenta el programa de este encuentro en particular. Usualmente nos reunimos y hablamos temas muy importantes de gestión y temas muy importantes de conservación también, de lo que es la arquitectura que forma los centros históricos urbanos, que es lo que es lo que tenemos en común. Pero los centros históricos urbanos también es la gente que los puebla, también es la gente que le da dinámica y le da vida a estos centros históricos. Y desde el punto de vista, y usualmente incluimos estos actores en cuanto a recipientes de servicios. Pero hay otro factor muy importante que forma parte de la vida de estos centros históricos y de la dinámica de sus pobladores, que es lo que en UNESCO llamamos el patrimonio cultural intangible. En muchos de nuestros centros urbanos, de nuestros centros históricos, esto es latente. Veo a los colegas de Cajamarca, veo a los colegas del Cusco, obviamente forma parte de eso. Veo a los colegas de Lima y el Rima. Hace poco fue la gran procesión del Señor de los Milagros. Esto es un elemento del patrimonio cultural intangible que da vida a los centros históricos, que los hace sostenibles y que debe ser visto como una parte integrada, como un componente integrado a los otros componentes que forman los centros históricos, como la arquitectura, etc. Muy bien. Empecemos primero con una serie de definiciones muy sencillas que todos manejamos, pero que nos va a servir para partir de la misma base. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural para la UNESCO tiene dos componentes claves. El primer componente tiene que ver con lo que heredamos de nuestros antepasados. Es más, si traducimos patrimonio al inglés, heritage, la traducción es exactamente eso, herencia, ¿no es cierto? Entonces, patrimonio cultural es lo que heredamos de nuestros antepasados, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Pero el patrimonio cultural tiene un segundo componente muy importante, que es lo que heredamos de nuestros antepasados, pero que tenemos la obligación de preservar para futuras generaciones. Entonces, tiene un componente de herencia, que es algo que por justa razón, por justo motivo, hemos heredado, una parte intrínseca de nuestra identidad y de nuestra cultura, pero al mismo tiempo, de esto se desprende nuestra obligación de preservarlo para futuras generaciones. Una pregunta que yo siempre me hago en estos casos es ¿cómo lo estamos dejando para futuras generaciones? Nosotros lo recibimos de esta manera, lo disfrutamos en el presente. El patrimonio también tiene un componente de disfrute, pero la pregunta clave en estos casos es ¿qué hacemos para que futuras generaciones puedan tener la misma suerte que nosotros? Entonces, en este sentido, ¿qué comprende el patrimonio cultural? Comprende las obras de sus artistas, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Y cuando hablamos, por ejemplo, de obras de artistas, músicos, escritores y sabios, lo que estamos diciendo en realidad es la transmisión de saberes, la transmisión de saberes ancestrales. Sobre todo, vamos a ver, el patrimonio cultural intangible tiene este fuerte componente de transmisión de saberes ancestrales. Cuando uno va a la casa, ¿no es cierto?, y en lugar de tomar una pastilla para la garganta, toma una infusión de lo que sea, estamos hablando de la transmisión de saberes ancestrales, la transmisión de cultura, la transmisión de conocimiento. Entonces, en síntesis, son las obras materiales y no materiales
que expresan la creatividad de un pueblo. El patrimonio cultural se puede expresar de múltiples maneras. Las lenguas, las tradiciones orales, los cuentos y los cantos. Y es este componente en particular que tiene esta fuerte carga de transmisión de saberes ancestrales. Lugares, movimientos históricos y paisajes culturales. Yo les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de centros históricos, hablamos de componentes particulares en cuanto a patrimonio tangible, pero en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a un conjunto de expresiones materiales e intangibles que forman un paisaje cultural. Los centros históricos son paisajes culturales. Las obras de arte, los archivos y bibliotecas muchas veces solemos no tener en cuenta el patrimonio documental. ¿Qué mejor sitio para hablar del patrimonio documental que el convento de los descalzos? Por ejemplo, todos los libros de cantos corales es patrimonio documental. La riqueza en información que debe haber en los archivos de este convento, que tiene más de 540, tiene 420 años de antigüedad, es un bien patrimonial también. Los ritos, las creencias, y guardé para el final las fiestas tradicionales que de alguna manera engloban todo esto que les estoy diciendo. Solo un par de definiciones para entrar en el mismo tema. ¿Cómo clasificamos nosotros el patrimonio cultural? En material e inmaterial, vale decir en tangible e intangible. Tangible es, como su nombre lo dice, los bienes patrimoniales que podemos tocar, que son una entidad material en el mundo. Y este a su vez se divide en mueble, sitios arqueológicos, casonas históricas, monumentos, elementos del paisaje que tengan un valor cultural. Por ejemplo, hay elementos naturales del paisaje que son bienes culturales por tener una carga cultural. Si no, pensemos en los apus tutelares que resguardan ciertos centros históricos del Perú. Yo disfruté mucho, Cayo, tu ponencia ayer, por la profundidad histórica que le diste y por hacernos ver que ciertas características del centro histórico de Cusco se debe a su alineación con ciertos elementos del paisaje natural. Entonces esos elementos vienen a ser patrimonio cultural también. Y el patrimonio documental. Y el inmueble. Los sitios patrimoniales, los edificios, los centros históricos, los paisajes culturales. Pero me he confundido. Inmuebles son los sitios históricos, los edificios históricos, los sitios patrimoniales, el paisaje cultural. Inmuebles son los bienes culturales. El ejemplo más típico en el Perú es la cerámica precolombina, por ejemplo, los textiles precolombinos, el arte religioso, cual tenemos el privilegio de estar rodeados de en este momento, y el patrimonio documental. Entonces, vayámonos ya más al tema que nos incumbe en esta pequeña charla. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Son las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Y acá hay que poner énfasis en el aspecto de expresiones vivas. El patrimonio inmaterial es por definición dinámico y cambiante. No hay que asustarnos si a través de las generaciones se introducen cambios en el carnaval cajamarquino o en la Candelaria puneña. Son cosas que suceden, son expresiones vivas de las tradiciones de la gente y deben de cambiar. Y para entrar un poquito más en temas de gestión, ustedes saben muy bien que la lógica de gestión y salvaguarda de patrimonio tangible y patrimonio intangible son intrínsecamente distintos. El
patrimonio tangible tiene la lógica conservacionista. Queremos dejarlo lo más parecido posible a como era originalmente y regular el uso de las personas de estos bienes. El patrimonio cultural intangible tiene otra lógica de gestión. Acá, que es mucho más compleja. Acá tratamos de resguardar la autenticidad, pero al mismo tiempo siendo conscientes que al ser vivo y dinámico, tiene que cambiar, va a cambiar. La cosa es ver cómo cambia, ¿no es cierto? La cosa es ver bajo qué influencias cambia. El logotipo de una cerveza en la capa de una comparsa de caporales en la Candelaria es el tipo de discusión que un gestor de patrimonio cultural intangible se enfrenta. ¿Aceptable o no aceptable? ¿Dónde ponemos el límite? Ese es su gran reto de gestión. Y comprende las tradiciones orales, artes de espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo. Yo estuve dando un taller acerca de esto mismo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga la semana pasada, y uno de sus profesores se está abocando a la investigación de patrimonio cultural intangible en lo que tiene que ver con medicina tradicional, pero no a nivel rural, sino a nivel urbano. Porque, siendo el patrimonio cultural intangible tan dinámico, es afecto también a los distintos ámbitos de la vida de las personas. Y él está estudiando cómo estas tradiciones llegan a la ciudad y cómo cambian, pero de alguna manera mantienen su esencia. ¿Cuáles son las características del patrimonio inmaterial? Es tradicional, pero al mismo tiempo es contemporáneo y al mismo tiempo es viviente. Viene de nuestros antepasados, pero se practica en el presente y es por naturaleza viviente, dinámico, cambiante. Acá nosotros como gestores nos toca ver cómo es ese cambio, entenderlo mejor, saber cuáles son estos parámetros, hasta qué punto ciertos cambios son aceptables o no. Es integrador. Y, por ejemplo, la clásica foto que todos tenemos en nuestra cabeza de la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, es un evento integrador. La Candelaria, el Carnaval cajamarquino, el Coyuriti en la región del Cusco, es un evento integrador, es representativo, representa una o muchas comunidades. Es más, yo sé que la audiencia está compuesta mayormente por arquitectos. Yo soy de formación arqueólogo también, pero tenemos que aceptar que muchas veces el patrimonio inmaterial, una fiesta, es mucho más representativa de un pueblo que un edificio histórico. Y esto es muy importante, se encuentra basado en la comunidad, lo que llamamos en UNESCO en los portadores de la tradición. No en nosotros los gestores, no en las normas, en la comunidad, y esa también es una diferencia de gestión interesante con el patrimonio tangible. La normativa del patrimonio tangible puede tener elementos participativos, pero no se basa enteramente en la comunidad. El patrimonio cultural intangible sí, se basa en sus portadores. Para salvaguardar todos estos elementos, la UNESCO en el 2003 proclama su convención, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, al cual están adheridas 197 países y a la cual el Perú se adhirió en el año 2005, solo 2 años después. ¿Cuáles son los pilares conceptuales de esta convención? Parte de que el patrimonio cultural inmaterial es el crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. Y esto es particularmente importante en contextos urbanos.
nuestros contextos urbanos son por naturaleza diversos. Las ciudades en nuestra parte del mundo ejercen una serie de fuerzas de atracción sobre las poblaciones rurales a su alrededor. Los migrantes en las ciudades, las comunidades migrantes en las ciudades, transforman y a la vez son transformadas. Y a eso, y una expresión de esa transformación, es el patrimonio cultural y material. Cuando estuve en Huamanga, también la semana pasada, les cuento, ciertos colegas un poco más, digamos, tradicionales, turistas ortodoxos, se quejan de que en Ayacucho ahora se baile los caporales también. ¿No es cierto? Y creo que es un fenómeno en toda la sierra, los caporales han entrado con fuerza. Mi punto siempre es, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? A medida que la población se desplaza, lleva con ellos sus tradiciones. ¿No es cierto? Las poblaciones tienden a desplazarse y nuestras ciudades, no solo de la costa, sino de la sierra, han sido grandes polos de atracción para poblaciones rurales. Es lógico pensar que estas poblaciones rurales lleven sus tradiciones y lleven sus creencias. Entonces, el patrimonio cultural y material nos da una oportunidad de entender estos procesos. Evita que caigamos en estos procesos excluyentes. Que si no eres trujillano no puedes tener tan expresión. Que si eres cusqueño, ¿por qué bailas caporales? Que si eres cajamarquino, etcétera, etcétera. No, esto es algo que va a suceder y que debemos tomarlo como una fuente de riqueza. No hay sociedad humana en el mundo que se mantenga estática. Si no, volteemos y verémonos a nuestro alrededor y veamos nosotros mismos en esta sala qué tan diversos somos. Interdependencia. El patrimonio cultural y material y el patrimonio material son interdependientes, son dos caras de la misma moneda. Los edificios no tienen sentido sin las tradiciones que les dieron vida. Y eso es algo que también a mí me gustó mucho, disculpa Cayo porque esté singularizando, ¿no? Que me gustó mucho de la presentación de Cayo. O sea, si solo vamos a hablar de piedras, adobe, quincha, lo que ustedes quieran, estamos dejando de entender toda la mitad, la otra mitad de lo que origina estas expresiones. Y finalmente, el rol de las comunidades. Cuando hablamos de patrimonio cultural y material, el rol de las comunidades es básica para su gestión y salvaguarda. No se pueden diseñar medidas de salvaguarda o de gestión de patrimonio cultural y material de espalda a sus comunidades portadoras. Y esto es algo en lo que Puno, por ejemplo, ha avanzado muchísimo. La Candelaria se organiza de la mano de la Federación Puneña de Folclore. Y juntos se decide cómo va a ser la Candelaria de cada año. ¿Cuál es el objetivo de la convención? Salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades y los grupos, y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. El reconocimiento del patrimonio cultural y material parte de los individuos, parte de las expresiones que tú como individuo sientes que te tocan, sientes que te representan. Y esa es otra diferencia interesante, ¿no es cierto?, con el patrimonio cultural tangible, en el cual en realidad el reconocimiento es más vertical, es más desde el ente normativo hacia abajo. Esto es patrimonio porque cumple tales características, esto no. En el caso del patrimonio cultural intangible es al revés, es de abajo hacia arriba. Es lo que reconocen las comunidades, lo que reconocen los portadores como su patrimonio. 161 estados partes, Perú en el 2005. ¿Qué origina esta convención? La lista del patrimonio cultural y material de la humanidad, la lista del patrimonio cultural de la humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguarda,
un paralelo a la lista de patrimonio en emergencia del patrimonio tangible, y el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es un símil al Comité de Patrimonio Mundial. ¿Qué hace el comité? Promueve los objetivos de la convención, administra los recursos del Fondo para la Salvaguardia, que es un fondo concursable al cual las ciudades a través del Estado pueden postular, e inscribe en la lista representativa. Y acá viene la parte más divertida de esta ponencia. Perú tiene 8 elementos inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La última inscrita fue la danza del Huititi del Valle del Colca. Yo tuve el inmenso privilegio de estar ahí cuando el presidente Humala entregó el diploma al alcalde de Yanqui. Quiero contarles una anécdota para que se den cuenta del poder del patrimonio cultural intangible. Se iban a llevar a cabo 2 eventos en Yanqui. Una era la entrega de un número importante de viviendas rurales construidas con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española y el Huititi. En Palacio el programa estaba totalmente destinado a la entrega de las viviendas. Eran más de 100 viviendas. Estamos hablando de un aporte potente a una población necesitada. Y al final del programa estaba la entrega del diploma. Cuando nosotros llegamos a Yanqui de avanzada, el presidente y la ministra de Cultura iban a volar desde Lima a Arequipa, de Arequipa a Yanqui en helicóptero. Todo el pueblo, todo se trataba acerca del Huititi. Cientos de danzantes que daban la vuelta a la plaza una tras otra tras otra. La gente de avanzada de Palacio, el protocolo, tuvo que llamar al presidente que estaba en pleno vuelo y avisarle que hay que cambiar el enfoque de esto. Lo que quiere el pueblo es recibir el reconocimiento de su expresión cultural. Y así fue, galones y galones de chicha corrieron ese día, y yo ya mi recuerdo es medio borroso, pero tengo la sensación de que fue maravilloso, ¿no? Otras expresiones: la festividad de la Virgen de la Candelaria, 2014, pero no solo festividades. Por ejemplo, el arte textil de Taquil en Puno. Acá estamos hablando de los conocimientos y las técnicas ancestrales que devienen en un bien tangible, pero en este caso lo que se declara son las técnicas, el conocimiento. Lo mismo con el puente Quezhuachaca en Cusco. Deviene en un bien tangible que es el pueblo, que es el puente, pero lo que declara la convención, lo que protege la convención, son las técnicas, los saberes, las formas tradicionales de organización del trabajo detrás de la refacción anual o bianual, no lo tengo muy claro, de este puente. La peregrinación al santuario del Coyuliti en el 2011, un ejemplo tangible del sincretismo religioso, de esta mezcla de creencias entre creencias andinas y creencias europeas, de la cual de una u otra manera todos somos productos, y hay que reconocerlo, hay que entenderlo. La danza de las tijeras, la guaponada de mito, que si bien es una danza, tiene que ver con formas no occidentales de impartimiento de justicia. Cuando los guacones entran a mito, las autoridades civiles le ceden a los guacones el poder, y los guacones pueden agarrar a chicotazos a regidores, alcaldes, altas autoridades, etc. Muy bien. Esta convención, la convención del 2003, funciona de la mano con otra convención de UNESCO, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, del 2005. Y yo quiero decirle algo que yo
repito mucho en mis clases. Ustedes saben, yo también soy docente. Es la diversidad es el componente más enriquecedor de la experiencia humana. El componente más enriquecedor de nuestra experiencia como humanos es nuestra gran capacidad de ser diversos. Atrás quedaron ya paradigmas homogenizadores que pensaban que para llegar al desarrollo era necesario homogenizar. Todos lo hemos escuchado, ¿recuerdas? ¿Por qué Chile está más desarrollado? Porque todos son igualitos, pues. Es más fácil. Eso es una falacia, esa es una mentira, es todo lo contrario. La gran diversidad de nuestros pueblos, la gran diversidad de nuestros centros históricos son su mayor potencial de desarrollo. Entender la diversidad cultural de esta manera nos permite valorar nuestro patrimonio cultural y a la vez entender el patrimonio cultural de otras poblaciones, de otras comunidades. Nos permite desjerarquizar la idea de patrimonio cultural. No, el mío es más por tal cosa y el otro es menos por tal cosa. No, son diversas expresiones de la cultura humana y en la medida que lo entendamos así, estamos dando un paso más hacia este paradigma de el desarrollo sostenible e inclusivo, que es lo que todos queremos. La diversidad cultural crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de los pueblos y de las naciones, el entendimiento de la diversidad. Además, el entendimiento de la diversidad cultural como un valor fundamental en el diseño de procesos de desarrollo, en el diseño de normativa, en el diseño de políticas, también es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional. El entender a la diversidad como un elemento intrínseco de la experiencia humana es una fuente de prevención de conflictos también. Es una fuente de poder entender por qué determinado grupo no quiere tal cosa. Más allá de las típicas respuestas de fallamos en la comunicación o hay intereses políticos de por medio, nos permite entender desde el punto de vista cultural, que es básicamente desde el punto de vista de nuestra identidad, porque es cierto que no quieren o no quieren, nos permiten tener una posición proactiva ante el surgimiento de distintos conflictos. Partiendo de este punto de vista, es que para las Naciones Unidas los derechos culturales son uno de los derechos inalienables de la humanidad. Y los derechos culturales vistos desde dos puntos de vista. Uno, desde el acceso a la cultura. Es nuestro derecho tener acceso a la cultura. El acceso a la cultura no debe ser diseñado de una manera excluyente, sino inclusiva. Pero por otro lado, tiene otro componente. Nadie debe de ser discriminado de procesos de desarrollo por motivos de su identidad étnica, cultural o lingüística. Nadie debe ser discriminado de procesos de desarrollo por motivos de su identidad étnica, cultural o lingüística. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos de esta convención? Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Esto que estamos diciendo. Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa. Y eso es algo que nosotros, como gestores culturales, ustedes, como autoridades en sus centros históricos, pueden promover.
crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa. Les pongo un ejemplo bien corto para referirme al RIMAC ahora. Nosotros lanzamos un libro, un paseo por el centro histórico del RIMAC. Los 3 personajes que guían este paseo son un claro ejemplo de diálogo intercultural. Tenemos un afrodescendiente, un cura franciscano, y una niña que es chauquita, que de alguna manera encarna el mestizaje. A esto nos referimos. Esas pequeñas cosas crean las condiciones para este diálogo intercultural y fomentan el diálogo entre las culturas al fin de garantizar intercambios culturales más amplios. Y acá les llamo la atención a algo. Cuando pensemos en los personajes icónicos de nuestros centros históricos, no solo pensemos en los hombres blancos de apellidos españoles, ¿no es cierto? Hay muchos otros tipos de legado, ¿no? Pensemos en las mujeres. Hagamos un esfuerzo de investigación. Pensemos en los indígenas, ¿no es cierto? Pensemos en nuestros centros históricos como el producto de estas diversas contribuciones. No jerarquicemos entre patrimonio arquitectónico republicano colonial y restos arqueológicos. Todos son expresiones de la gran diversidad de nuestros pueblos. Fomentar la interculturalidad, promover el respeto a la diversidad. Nuestra gestión tiene que estar basada en la promoción por el respeto a la diversidad. Ya tengas 500 años viviendo en tu ciudad, ya hayas llegado hace 2 generaciones. Eres un ciudadano, tienes los mismos derechos. Nadie debe ser excluido de procesos de desarrollo debido a tu identidad étnica, cultural o lingüística. Y reafirma la importancia del vínculo existente entre cultura y desarrollo. Y si hay un sitio, si hay un contexto en el que el vínculo entre cultura y desarrollo es clarísimo, son los centros históricos. Los centros históricos son tales por un factor cultural. Finalmente, a modo de publicherry, la Agenda 1530 de las Naciones Unidas se define en estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cultura e diversidad son transversales a todos, enfoque de género es transversal a todos ellos, y en el caso de las ciudades tenemos el objetivo número 11, ciudades, ¿qué dicen? Y comunidades sostenibles. Muy bien, muchas gracias.